Mis padres rechazaron la invitación de mi boda porque ellos no se mezclan con pobres. Entonces, me aseguré de que supieran que mi ceremonia se realizó en la isla más cara del Caribe. Pero déjenme retroceder un poco, porque ustedes necesitan entender cómo llegué a este punto. Mi nombre es Isabela Santoro, tengo 28 años, y durante toda mi vida fui la hija perfecta. Estudié en los mejores colegios privados, me gradué con honores en administración de empresas, hablaba 3 idiomas con fluidez, usaba los vestidos que mi madre elegía, asistía a las cenas benéficas donde ella me exhibía como un trofeo, y sonreía educadamente mientras los amigos de mis padres hablaban sobre sus imperios empresariales. Mi familia no era simplemente rica. Éramos de esas familias cuyo apellido aparece en edificios y fundaciones. Mi padre, Ernesto Santoro, había construido un imperio en bienes raíces. Mi madre, Lorena, venía de una familia de abolengo que se remontaba a la aristocracia europea. Vivíamos en una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad, con personal de servicio las 24 horas, autos importados y vacaciones en destinos que la mayoría solo ve en revistas. También tenía una hermana menor, Valentina, que tenía 25 años. Ella siempre fue la favorita, la consentida, la que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Mientras yo debía mantener las apariencias perfectas, Valentina podía llegar borracha a las 3 de la madrugada y mis padres simplemente reían diciendo que era juventud. Cuando yo cuestionaba algo, era rebelde. Cuando ella lo hacía, era espontánea. Todo cambió hace 6 meses. Cuando conocí a Mateo en una cafetería cerca de mi oficina, yo había salido a tomar aire después de una reunión particularmente estresante. Él estaba sentado en una mesa del rincón, leyendo un libro sobre arquitectura sustentable. Chocamos literalmente cuando yo iba distraída respondiendo emails en mi teléfono y él se levantaba con su café. El café se derramó sobre mi blusa blanca de seda, una pieza que costaba más que el salario mensual de muchas personas. Esperaba disculpas profusas, quizás nerviosismo. En cambio, Mateo simplemente dijo: «Lo siento, pero tal vez deberías mirar por dónde caminas en lugar de estar pegada a ese teléfono». Me quedé paralizada. Nadie me hablaba así. La gente siempre era extremadamente cuidadosa conmigo, conociendo mi apellido, mi posición. Pero él no parecía impresionado ni intimidado. «Disculpa», respondí, mi tono gélido. «Tu teléfono puede esperar. La vida real no», dijo. Y luego me ofreció servilletas para limpiar la mancha. Debí haberme molestado. Debí haberme ido indignada. Pero algo en su honestidad directa me desarmó completamente. Terminamos hablando durante 2 horas. Me contó que era ingeniero civil, que trabajaba en proyectos de vivienda social, que creía en usar su profesión para ayudar a comunidades de bajos recursos. Hablaba con una pasión que nunca había visto en los hombres de mi círculo social, quienes solo se emocionaban hablando de acciones, inversiones y propiedades. No le mencioné mi apellido completo esa primera vez. Solo dije que trabajaba en administración. Y por primera vez en mi vida, alguien se interesó en mí, no en mi cuenta bancaria o mis conexiones. Los siguientes meses fueron los más felices de mi vida. Mateo me mostraba una ciudad que yo no conocía, a pesar de haber vivido aquí toda mi vida. Cenábamos en restaurantes pequeños donde la comida era deliciosa, pero no tenía estrellas Michelin. Caminábamos por parques que yo nunca había visitado. Me presentó a sus amigos, gente trabajadora, honesta, que reía sin pretensiones. Con él, no tenía que actuar. No tenía que medir cada palabra, cada gesto. Podía ser simplemente Isabela, no la heredera Santoro. Él me aceptaba con mis defectos, con mis inseguridades, con mis dudas. Pero yo sabía que eventualmente tendría que presentarlo a mi familia. Había pospuesto ese momento todo lo posible, inventando excusas. Pero después de 4 meses de relación, Mateo empezó a preguntar por qué nunca hablaba de mis padres. ¿Por qué siempre evadía el tema de mi familia? Una noche, mientras cenábamos en su apartamento sencillo pero acogedor, él tomó mi mano. «Isabela, ¿te avergüenzas de mí?» «¿Qué? No, por supuesto que no». «Entonces, ¿por qué nunca puedo conocer a tu familia? Llevas meses evitando el tema. Mis amigos ya te conocen, mi hermana te adora, pero los tuyos». Dejó la frase en el aire. Respiré hondo. Era hora de ser honesta. Le conté todo esa noche, sobre mi apellido, sobre la fortuna familiar, sobre las expectativas imposibles. Le expliqué que mis padres esperaban que me casara con alguien de nuestro mismo estatus social, preferiblemente algún heredero de otra familia poderosa para unir imperios. Mateo escuchó en silencio. Cuando terminé, me miró directamente a los ojos. «¿Y tú qué quieres, Isabela? Te quiero a ti. Entonces eso es lo único que importa. Tu familia puede aceptarlo o no, pero no voy a esconderme como si fuera algo de lo que avergonzarse». Tenía razón. Así que programé una cena en la mansión familiar para el siguiente viernes. Le pedí a mi madre que preparara algo especial, que tenía una noticia importante. Ella asumió que finalmente había aceptado salir con Eduardo Castellanos.
el hijo de los socios de negocios de mi padre. Un hombre de 35 años aburrido como una pared, pero con apellido impecable. El viernes llegó demasiado rápido. Mateo se presentó puntualmente a las 8, vestido con un traje sencillo pero elegante. Lo había convencido de no gastar dinero en ropa nueva costosa, que lo que tenía estaba perfecto. Pero viéndolo ahora junto a la entrada de la mansión, con sus columnas de mármol y su fuente italiana, me di cuenta de lo intimidante que debía ser todo esto para él. ¿Seguro que quieres hacer esto?, le pregunté antes de tocar el timbre. Completamente seguro, respondió, apretando mi mano. El mayordomo nos abrió la puerta. La sorpresa en su rostro al verme llegar con alguien que no conocía fue evidente, pero se recuperó rápidamente con profesionalismo. Nos guió hasta el comedor formal, donde mi familia ya estaba sentada esperando. Mi padre presidía la mesa, como siempre, con su traje hecho a medida y su reloj suizo que costaba más que un auto. Mi madre estaba a su derecha, con su vestido de diseñador y sus joyas que podían alimentar a una familia durante años. Valentina estaba del otro lado, mirando su teléfono con aburrimiento, sus uñas recién hechas brillando bajo la luz del candelabro de cristal. Los tres levantaron la vista cuando entramos. La sonrisa de mi madre se congeló. Mi padre frunció el ceño. Valentina dejó su teléfono y nos miró con curiosidad. «Buenas noches», dijo Mateo con educación, su voz firme a pesar de la tensión obvia en el ambiente. «Buenas noches», respondió mi padre secamente. Luego me miró a mí. «Isabela, pensé que venías sola. No mencionaste que traerías compañía». «Papá, mamá, Valentina», respiré hondo. «Quiero presentarles a Mateo Ríos, mi novio». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse con cuchillo. Mi madre dejó su copa de vino sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Mi padre no se movió, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Valentina fue la única que habló. «¿Novio? No sabía que tenías novio, Isa. ¿Cuánto tiempo llevan?» 4 meses, respondí, guiando a Mateo hacia las sillas que estaban libres. Nos sentamos. Un servidor apareció inmediatamente para servir el primer plato, pero la tensión era palpable. Mi padre todavía no había dicho nada. Simplemente observaba a Mateo con la misma expresión que usaba cuando evaluaba una propiedad que estaba considerando comprar. «Entonces, Mateo», dijo finalmente mi madre, su tono educado pero frío, «¿a qué te dedicas?» «Soy ingeniero civil. Trabajo principalmente en proyectos de vivienda social y desarrollo comunitario». «Vivienda social», repitió mi padre, como si las palabras fueran amargas en su boca. «Eso debe ser noble». El sarcasmo era evidente. Mateo lo notó, pero no reaccionó. «Es gratificante trabajar en algo que hace una diferencia real en la vida de las personas». «¿Diferencia?» Mi padre soltó una risa corta. «¿Y cuánto ganas exactamente haciendo esta diferencia?» «Papá», intervine, sintiendo cómo la sangre me subía a las mejillas. «Eso es inapropiado». «¿Inapropiado?» «Isabela, si este hombre está saliendo con mi hija, tengo derecho a saber si puede mantenerla en el estilo de vida al que está acostumbrada». «No necesito que nadie me mantenga», respondí, mi voz temblando de rabia contenida. «Tengo mi propio trabajo, mi propio dinero». «El dinero de la familia», corrigió mi madre. «Trabajas en la empresa familiar, con un salario que nosotros aprobamos, en una posición que nosotros creamos para ti». Mateo puso su mano sobre la mía por debajo de la mesa, un gesto de apoyo silencioso. «Miren», dijo Mateo, su voz calmada pero firme. «Entiendo que esto es inesperado, pero amo a Isabela. Vine aquí esta noche porque ella es importante para mí, y ustedes son importantes para ella. No vengo a pedir nada, solo vengo a presentarme formalmente». «Qué considerado», dijo Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aunque debo decir, hermana, que esto es toda una sorpresa. Siempre pensé que terminarías con alguien como Eduardo Castellanos. ¿Lo conoces, Mateo? Su familia tiene hoteles en toda América Latina. Muy exitoso». «Valentina», le advertí. «¿Qué? Solo estoy haciendo conversación». Mi padre se limpió la boca con la servilleta y la dejó sobre la mesa. El gesto era una clara señal de que la cena había terminado para él, sin importar que apenas hubiéramos empezado. «Isabela, necesito hablar contigo. En privado. Lo que tengas que decir puedes decirlo aquí». Ahora, su tono no dejaba espacio para discusión. Me levanté, disculpándome con Mateo con la mirada. Él asintió, entendiendo. Seguí a mi padre hasta su oficina, con mi madre pisándome los talones. Valentina, por supuesto, también vino, nunca dispuesta a perderse un drama familiar. Mi padre cerró la puerta y se giró hacia mí con una expresión que nunca le había visto antes. No era solo enojo, era desprecio. «¿En qué estabas pensando?» «Estaba pensando en presentarles al hombre que amo». «¿Amor?», se burló. «Isabela, tienes 28 años.
Ya no eres una adolescente con fantasías románticas. Ese hombre no es adecuado para ti. ¿Por qué no es rico? Porque no es de nuestro mundo, intervino mi madre. Cariño, entiende. No es solo sobre el dinero, es sobre educación, conexiones, valores compartidos. Ese hombre nunca va a entender nuestra vida, nuestras responsabilidades. No quiero que entienda esa vida. Estoy cansada de esa vida. Mi padre se acercó, su voz bajando a un tono peligrosamente calmado. Escúchame bien, Isabela. He trabajado toda mi vida para construir este imperio, para darles a ti y a tu hermana todo. No voy a permitir que tires todo por la borda por un capricho. No es un capricho. Lo amo. Entonces tendrás que elegir, dijo mi padre, cruzándose de brazos. Él o esta familia. Él o tu herencia. Él o tu futuro. Me quedé mirándolo, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy dando una opción, una que deberías agradecer que todavía tienes. Si sigues con ese hombre, estás fuera. Fuera de la familia, fuera de la empresa, fuera de esta casa. No verás un centavo de mí. Ernesto, mi madre puso una mano en su brazo. Tal vez estás siendo demasiado duro. ¿Demasiado duro? Lorena, si no somos firmes ahora, ¿qué sigue? ¿Va a traer a casa a cualquiera de la calle? Valentina, que había estado observando todo esto con fascinación, finalmente habló. Sabes, Isa, si tú no quieres tu herencia, yo estaré encantada de quedarme con todo. La miré, viendo por primera vez la verdadera malicia en sus ojos. No era solo diversión, era satisfacción genuina al verme sufrir. ¿Eso es todo lo que les importa? ¿El dinero? ¿El estatus? Nos importa mantener el legado familiar, dijo mi padre. Algo que claramente a ti no te importa. Así que decide ahora, Isabela, ¿qué vas a hacer? ¿Una Santoro o la novia de un don nadie? Las palabras me golpearon como bofetadas físicas. Durante 28 años había sido la hija obediente, la perfecta, la que nunca causaba problemas. Y ahora, la primera vez que elegía algo para mí misma, me estaban echando. Si tengo que elegir, dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar de que me temblaban las manos. Elijo a Mateo, elijo ser feliz, elijo vivir mi vida, no la que ustedes diseñaron para mí. El rostro de mi padre se puso rojo. Muy bien, entonces vete. Sal de esta casa, y no vuelvas arrastrándote cuando ese hombre se dé cuenta de que no puedes darle el estilo de vida que espera de una Santoro. Él no espera nada de mí excepto que sea yo misma, algo que ustedes nunca hicieron. Salí de la oficina antes de que pudieran decir algo más. Mis ojos ardían con lágrimas que me negaba a derramar frente a ellos. Regresé al comedor donde Mateo seguía sentado, claramente incómodo pero esperándome pacientemente. Nos vamos, le dije. Él se levantó inmediatamente, leyendo la situación en mi rostro. No hizo preguntas. Simplemente me tomó de la mano y caminamos hacia la puerta. Isabela. La voz de mi padre retumbó desde el pasillo. Si cruzas esa puerta con él, no hay vuelta atrás. Me detuve por un momento. Este era el momento. La línea en la arena. Podía quedarme, renunciar a Mateo, volver a ser la hija perfecta. O podía irme, perder todo lo que conocía, pero ganar mi libertad. Miré a Mateo. Sus ojos me decían que me apoyaría en cualquier decisión, que no me juzgaría si elegía quedarme. Pero también vi algo más. Vi un futuro, vi amor real, vi una vida donde podía respirar. Adiós, papá, dije, y crucé la puerta. Mateo y yo salimos a la noche fresca. No miré atrás, no me permití dudar. Subimos a su auto modesto, tan diferente de los vehículos de lujo estacionados en el garaje de mis padres, y nos alejamos. Lo siento, dijo Mateo después de varios minutos de silencio. Esto es mi culpa. No, lo interrumpí. No te disculpes. Esto no es tu culpa. Es la de ellos, por ser tan cerrados, tan crueles. ¿Estás bien? No respondí de inmediato. ¿Estaba bien? Acababa de perder a mi familia, mi hogar, mi futuro planeado. Pero mientras miraba a Mateo, sentí algo inesperado. Alivio. Sí, dije finalmente, sorprendida de que fuera verdad. Creo que sí. Esa noche me quedé en el apartamento de Mateo. No tenía dónde más ir. No tenía dinero propio más allá de lo que había ahorrado de mi salario, que no era mucho considerando que siempre había dependido de la cuenta familiar para todo lo demás. Me acosté en su sofá, mirando al techo, procesando todo lo que había pasado. Mi teléfono sonó docenas de veces. Valentina enviando mensajes burlones. Mi madre con mensajes pasivo-agresivos sobre cómo había decepcionado a la familia, pero ninguno de mi padre. Él había dicho su última palabra. Mateo salió de su habitación con una manta extra. ¿No puedes dormir? No. Se sentó a mi lado. Isabela, podemos hacer que esto funcione.
Tengo ahorros. No es mucho, pero suficiente para que te establezcas mientras encuentras trabajo. ¿Puedo pedir más horas en la oficina? No, lo detuve. No voy a ser una carga para ti. Conseguiré trabajo por mi cuenta. Tengo un título, tengo experiencia. Puedo hacer esto. Él sonrió. Lo sé, pero no tienes que hacerlo sola. Ahí fue cuando me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida tenía un socio. Alguien que me veía como un igual, no como un adorno o una heredera. Alguien que creía en mí, en mi capacidad, no en mi apellido. Los siguientes días fueron caóticos. Saqué mis cosas de la mansión mientras mis padres no estaban, con la ayuda de Mateo y su hermana. Valentina pasó por ahí, casualmente, para hacer comentarios sobre cómo me arrepentiría. Mi madre llamó una vez, no para preguntarme cómo estaba, sino para informarme que mi nombre había sido removido de todos los documentos empresariales y cuentas bancarias familiares. Conseguí trabajo en una empresa de consultoría que no tenía conexión con mi familia. Ganaba una fracción de lo que solía ganar, pero era dinero que yo misma generaba. Mateo y yo nos mudamos a un apartamento pequeño pero acogedor. Era tan diferente de la mansión donde crecí, pero me sentía más en casa ahí que nunca antes. 3 meses después, Mateo me propuso matrimonio. No fue en un restaurante elegante ni con un anillo carísimo. Fue en nuestro apartamento, después de una cena simple que cocinamos juntos. El anillo era modesto, pero significaba más que cualquier joya que mis padres alguna vez me habían dado. Sé que no puedo darte la vida que tenías, dijo Mateo arrodillándose, pero puedo prometerte que nunca te haré elegir entre tu felicidad y mi orgullo. Por supuesto que dije que sí. Sabía que tenía que informar a mi familia, aunque solo fuera por cortesía. Así que mandé imprimir invitaciones formales, elegantes, pero no ostentosas, y las envié a la mansión. Incluí una nota simple. Me caso con el amor de mi vida. Sería un honor contar con su presencia. La respuesta llegó 2 días después. No fue una llamada ni una carta personal. Fue un mensaje de texto frío de mi madre. Tu padre y yo no nos mezclamos con pobres. Espero que disfrutes tu pequeña ceremonia. Leí ese mensaje una y otra vez. No sentí dolor. Sentí algo diferente. Determinación. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, notando mi expresión. Sí, respondí. Y en ese momento tomé una decisión. Ellos habían elegido su camino. Ahora yo elegiría el mío. Lo que mis padres no sabían, lo que nadie sabía todavía, era que Mateo tenía un secreto. Uno que estaba a punto de cambiar todo. 2 días después de recibir ese mensaje despectivo de mi madre, estaba en el apartamento empacando algunas cajas cuando Mateo llegó del trabajo más temprano que de costumbre. Traía una expresión seria que no le había visto antes. «Tenemos que hablar», dijo, dejando su maletín junto a la puerta. Mi estómago se contrajo. Esas palabras nunca significaban algo bueno. «¿Qué pasa?». Se sentó en el sofá y me hizo señas para que me sentara a su lado. Hay algo que debí haberte contado hace mucho tiempo. Algo importante. Me estás asustando. No es nada malo. Al menos no creo que lo sea. Pero no fui completamente honesto contigo sobre quién soy. Lo miré confundida. ¿De qué hablas? Mateo respiró hondo. Mi apellido completo es Mateo Ríos Delgado. Mi familia es dueña de Paraíso Caribeño, la cadena de resorts de lujo más exclusiva del Caribe. Me quedé paralizada. Paraíso Caribeño. Conocía ese nombre. Todo el mundo lo conocía. Eran los resorts donde las celebridades se casaban, donde los multimillonarios pasaban sus vacaciones. Cada propiedad era más cara que la anterior. La más exclusiva era una isla privada donde solo se realizaba un evento al mes, y la lista de espera era de años. No entiendo, dije lentamente. Si tu familia es dueña de eso, ¿por qué vives así? ¿Por qué trabajas en vivienda social? Porque elegí hacerlo, respondió. Cuando terminé la universidad, mi padre quería que entrara directo al negocio familiar, que aprendiera a manejar los resorts, que eventualmente tomara el control. Pero yo vi cómo esa vida cambiaba a las personas. Vi a mis primos volverse arrogantes, desconectados de la realidad. Quería saber si podía hacer algo por mí mismo, algo que importara más allá de hacer dinero. Entonces mentiste. No menté. Simplemente no te conté toda la verdad. Trabajo en vivienda social porque quiero. Vivo modestamente porque elijo hacerlo. El dinero está ahí si lo necesito, pero nunca he querido que defina quién soy. Me levanté del sofá, necesitando espacio para procesar esto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Al principio, porque quería saber si te gustaba yo, no mi apellido. Después de conocer a tu familia, después de ver cómo reaccionaron, quise decírtelo tantas veces, Isabela, pero temía que pensaras que te había engañado a propósito. Me engañaste a propósito, señalé. Tienes razón, y lo siento, pero tengo una razón para contarte esto ahora. Se levantó y sacó su teléfono, mostrándome fotos de una isla paradisíaca. Playas de arena blanca,
aguas cristalinas, edificaciones elegantes escondidas entre palmeras. Esta es Isla Celeste, nuestra propiedad más exclusiva, y quiero que nos casemos ahí. ¿Qué? Tus padres dijeron que no se mezclan con pobres. Dijeron que disfrutaras tu pequeña ceremonia. Pues démosles algo sobre qué hablar. Casémonos en un lugar que ellos con todo su dinero no podrían reservar aunque quisieran. La idea era tentadora, no voy a mentir, pero algo me detenía. Mateo, si hacemos esto, si tenemos esta boda lujosa, ¿no nos convierte en lo mismo que ellos? ¿Usando el dinero para probar un punto? No es lo mismo, dijo. Tus padres usaron su dinero como arma para controlarte. Nosotros usaríamos esto para celebrar nuestro amor, en nuestros términos. Y si de paso les demostramos que se equivocaron sobre mí, sobre nosotros, mejor. Me senté de nuevo, mi mente girando. ¿Tu familia sabe de mí? Mi hermana sí. Mis padres saben que estoy comprometido, pero no les he contado toda la situación con tu familia. Querían conocerte antes de la boda de todos modos. Podríamos ir este fin de semana si estás lista. ¿Y si no les gustó? Mateo se rió. Imposible. Pero incluso si no les gustaras, que no es el caso, yo ya elegí. Los elegí a ellos, tampoco va a detenerme. Había una ironía en eso. Él había ocultado su riqueza para saber si yo lo amaba por quien era. Yo había perdido mi riqueza y él se quedó. Ambos habíamos probado nuestro punto. Está bien, dije finalmente. Conozcamos a tu familia. Ese fin de semana volamos a la isla principal, donde vivían los padres de Mateo. El viaje en sí ya era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Volamos en el jet privado de la familia, algo que Mateo había rechazado usar hasta ahora. Su familia nos recibió en una villa hermosa con vista al mar. Su madre, Elena, era una mujer elegante pero cálida que me abrazó inmediatamente. Su padre, Roberto, era más reservado pero amable. Su hermana, Sofía, que ya conocía, prácticamente saltó sobre mí con entusiasmo. La cena esa noche fue reveladora. Esperaba interrogatorios, juicios, algo similar a la pesadilla con mi propia familia. En cambio, fue conversación genuina. Querían saber sobre mí, sobre mis intereses, sobre mi trabajo. Cuando Mateo les contó lo que había pasado con mi familia, la expresión de Elena se volvió triste. «Qué terrible que tus propios padres te pusieran en esa posición», dijo. «Ningún padre debería hacer que un hijo elija entre el amor y la familia. Por eso no le conté sobre nosotros al principio», admitió Mateo. «Temía que ella pensara que todos los ricos eran iguales». Roberto se limpió la boca con la servilleta. «Hijo, la riqueza no define el carácter. Tu madre y yo tratamos de enseñarte eso. Puedes tener todo el dinero del mundo y ser miserable, o puedes tener poco y ser feliz. Lo importante es cómo tratas a las personas. Por eso apoyamos su decisión de trabajar en vivienda social», añadió Elena. «No estábamos felices al principio, lo admito. Queríamos que continuara el negocio familiar. Pero verlo hacer algo que lo apasiona, ayudar a gente que lo necesita, nos hizo sentir orgullosos. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Este era el tipo de familia que siempre había querido. Padres que apoyaban, que escuchaban, que ponían la felicidad de sus hijos por encima de las apariencias. Entonces, dijo Sofía con una sonrisa traviesa, «¿cuándo es la boda? Porque ya estoy planeando ser la madrina». Mateo me miró. Eso lo decidimos juntos, pero tenía una idea. Les contó su plan de casarnos en Isla Celeste. La reacción fue inmediata. «Perfecto», dijo Roberto. «Hace 3 meses cancelamos una reservación que teníamos para octubre. El espacio está libre». «Octubre es en 6 semanas», señalé. «Tiempo suficiente», dijo Elena. «Si quieren, claro. No queremos presionarlos». Mateo tomó mi mano. «¿Qué dices?» Pensé en mis padres, en su rechazo, en el mensaje de mi madre diciendo que no se mezclaban con pobres. Pensé en Valentina y sus comentarios crueles. Pensé en todos los años que pasé tratando de ser suficiente para ellos y nunca lograrlo. «Sí», dije, «hagámoslo». Los siguientes días, Elena y yo trabajamos en los planes. Ella insistió en que yo tomara todas las decisiones, que esta era mi boda, no la de ella. Elegimos decoraciones elegantes pero con gusto, un menú exquisito, música en vivo. Todo era perfecto. «¿Vas a invitar a tu familia de nuevo?», preguntó Elena mientras revisábamos opciones de flores. «No lo sé. Parte de mí quiere que vengan para que vean lo equivocados que estaban, pero otra parte no quiere que arruinen el día más feliz de mi vida. Lo que decidas estará bien, pero si me permites un consejo, a veces cerrar un capítulo requiere una última confrontación. No por ellos, sino por ti». Tenía razón. Así que mandé a hacer invitaciones formales de nuevo. Esta vez eran diferentes. Papel grueso, letras doradas, y en el sobre venía un inserto con fotos de Isla Celeste y una breve descripción del lugar. Las envié junto con una nota. «He encontrado una familia que me acepta como soy. Espero que algún día entiendan lo que perdieron. Los invito a celebrar mi matrimonio en Isla Celeste, paraíso caribeño, el 15 de octubre». 3 días después, mi teléfono sonó.
Era mi madre. Isabela, ¿es esto algún tipo de broma? Disculpa, estas invitaciones. Isla Celeste, ¿sabes cuánto cuesta un evento ahí? ¿Sabes que hay lista de espera de años? No puedes simplemente inventar que te vas a casar ahí. No lo estoy inventando. La boda es en 6 semanas. Hubo silencio del otro lado. Luego, ¿cómo? ¿Ese hombre tiene esa clase de dinero? No lo creo. Créelo o no, es tu decisión. La invitación está extendida. Pueden venir o no. Francamente, el día va a ser perfecto con o sin ustedes. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero me sentía bien. Poderosa. Mateo entró en la habitación. ¿Todo bien? Mejor que bien. Acabamos de empezar la cuenta regresiva. Lo que no sabía era que mis padres no iban a quedarse con la duda, y su manera de comprobarlo iba a detonar una cadena de eventos que ninguno de nosotros esperaba. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. Las últimas 6 semanas fueron un torbellino de preparativos, pruebas de vestido y coordinación con el equipo de eventos de Isla Celeste. Elena había sido increíble, ayudándome con cada detalle sin ser invasiva. Era el tipo de madre que siempre quise tener. La noche anterior a la boda, Mateo y yo llegamos a la isla en el ferry privado. El lugar era aún más impresionante en persona. La villa principal donde nos hospedaríamos era enorme, con ventanales que daban al mar y una terraza privada. Los bungalows para los invitados estaban dispersos por la isla, cada uno con su propia playa. ¿Nerviosa?, preguntó Mateo mientras desempacábamos. Un poco, más por si mis padres aparecen que por la boda en sí. ¿Crees que vengan? No lo sé. No he sabido nada de ellos desde esa llamada. Lo que no le dije era que Valentina me había enviado varios mensajes durante las últimas semanas. Primero fueron burlones, diciendo que obviamente las fotos eran falsas. Luego se volvieron más curiosos, preguntando cómo había conseguido reservar ese lugar. Los últimos fueron diferentes, casi desesperados, preguntando si podía conseguirle una invitación para su novio también. Aparentemente, Valentina estaba saliendo con Eduardo Castellanos, el mismo hombre que mis padres querían que yo cortejara. Según sus mensajes, Eduardo estaba obsesionado con conseguir acceso a Isla Celeste para impresionar a sus socios de negocios. Le respondí una sola vez. No. La mañana de la boda me desperté temprano. Elena y Sofía llegaron a mi habitación con champán y fresas para el desayuno. El equipo de maquillaje y peinado llegó poco después. Mi vestido colgaba junto a la ventana, un diseño personalizado que Elena había insistido en regalarme. Era perfecto, elegante sin ser ostentoso. «Te ves hermosa», dijo Sofía cuando finalmente me lo puse. Me miré al espejo. Tenía razón. Pero más que eso, me veía feliz. Algo que no había sentido durante años viviendo con mis padres. ¿Lista?, preguntó Elena con los ojos brillantes de emoción. Más que lista. Bajamos hacia la playa donde se realizaría la ceremonia. El lugar estaba decorado con flores blancas y doradas, sillas cubiertas con tela de lino, un arco frente al mar. Todo era elegante, sofisticado, pero también íntimo. Habíamos invitado solo a 50 personas, la mayoría familia y amigos cercanos de Mateo. Los invitados ya estaban sentados. Reconocí a algunos colegas de mi trabajo, las pocas amistades que había mantenido después de alejarme de mi familia. Del lado de Mateo estaban sus primos, tíos, amigos de la infancia. Todos sonriendo, emocionados. La música comenzó. Sofía caminó primero como dama de honor. Luego Elena me ofreció su brazo. ¿Lista, cariño?, asentí, tomando su brazo. No tener a mi padre caminándome hacia el altar dolía menos de lo que esperaba. Elena llenaba ese espacio con tanta gracia que casi lo hacía sentir correcto. Empezamos a caminar. Los invitados se pusieron de pie. Y entonces los vi. Al final, en la última fila, estaban mis padres. Mi madre con un vestido de diseñador que probablemente costó más que todo el presupuesto de mi boda anterior. Mi padre con su traje hecho a medida. Y Valentina, con un vestido demasiado llamativo para una boda, colgada del brazo de Eduardo Castellanos. Me detuve en seco. Elena sintió mi tensión. ¿Estás bien?, susurró. «Vinieron», dije, sin poder creer lo que veía. «¿Quieres que los saquen?». Por un momento consideré decir que sí, pero luego vi la expresión en sus rostros. No era de felicidad por mí, era de shock absoluto. Miraban alrededor como si no pudieran creer dónde estaban. Mi madre tenía la boca ligeramente abierta. Mi padre observaba todo con esa expresión que ponía cuando estaba calculando costos. «No», dije finalmente, «déjalos quedarse. Quiero que vean esto». Continué caminando. Cuando llegué al altar, Mateo me esperaba con la sonrisa más grande que le había visto. No le importaba quién estaba ahí. Solo tenía ojos para mí. La ceremonia fue perfecta. Intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos. Mateo prometió siempre valorarme por quien era, nunca por lo que tenía.
Yo prometí nunca dejar que el miedo me impidiera ser feliz. Cuando nos declararon marido y mujer y nos besamos, los invitados estallaron en aplausos. Todos excepto mi familia, que permanecieron sentados, luciendo completamente fuera de lugar. La recepción fue en la terraza principal de la villa. Había una cena de 5 tiempos preparada por un chef galardonado, vino de reserva privada, música en vivo de un cuarteto de cuerdas famoso. Todo era de primera clase sin ser pretencioso. Durante el cóctel, mis padres finalmente se acercaron. Mi madre llegó primero, con esa sonrisa falsa que usaba en eventos sociales. Isabela, cariño, todo está precioso. Gracias. No sabíamos que Mateo tenía estas conexiones. Nunca preguntaron, solo asumieron. Mi padre se aclaró la garganta. Bueno, claramente había información que no teníamos. Si hubiéramos sabido sobre el background de Mateo... ¿Qué? Lo interrumpí. ¿Me habrían aceptado? ¿Lo habrían tratado con respeto? ¿Solo porque resulta que su familia tiene dinero? No es solo el dinero, insistió mi madre. Es sobre el estatus, las conexiones adecuadas. Y que Mateo claramente tiene. Valentina apareció con Eduardo del brazo. Isabela, tienes que presentarnos con su familia. Eduardo está muy interesado en hablar sobre posibles oportunidades de negocio. La miré incrédula. ¿Hablas en serio? ¿Vinieron a mi boda para hacer networking? No seas dramática, dijo Valentina. Es lo que la gente hace en estos eventos. Además, debería darte gusto que finalmente aprobemos tu elección. No necesito su aprobación, ya no. Roberto, el padre de Mateo, se acercó en ese momento. ¿Todo bien por aquí? ¡Papá!, dije, y vi cómo los ojos de mi madre se abrieron al escuchar el término. Te presento a mis padres, Ernesto y Lorena Santoro, y mi hermana Valentina con su novio Eduardo. Roberto extendió la mano educadamente. Un placer. Lamento que no nos hayamos conocido antes de la boda. Bueno, dijo mi padre tomando su mano con demasiado entusiasmo. Entiendo que su familia maneja paraíso caribeño. Impresionante operación. Yo estoy en bienes raíces también, quizás podríamos. Disculpe, Roberto retiró su mano. Pero hoy es la boda de mi hijo. No hablo de negocios en ocasiones familiares. El rostro de mi padre se puso rojo. No estaba acostumbrado a que lo rechazaran. Eduardo intervino. Señor Ríos, soy Eduardo Castellanos. Mi familia tiene hoteles en... Conozco a su familia, lo interrumpió Roberto. Y conozco su reputación. Si me disculpan, necesito asegurarme de que todo esté listo para la cena. Se alejó, dejando a mi familia parada ahí incómoda por primera vez en sus vidas. Qué grosero, murmuró mi madre. No, dije. Solo honesto. Algo que ustedes deberían intentar. Mateo apareció a mi lado, tomando mi mano. ¿Todo bien? Perfecto. Solo estaba despidiéndome de algunos invitados que no deberían haber venido. Mi padre se acercó más, bajando la voz. Isabela, dejemos el pasado atrás. Claramente cometimos un error al juzgar a Mateo. Podemos empezar de nuevo. Ser una familia otra vez. Ahora que saben que tiene dinero, no es solo eso, es exactamente eso. Si Mateo fuera quien pensaban que era, seguirían tratándome como me trataron. Me echaron de su casa. Me dijeron que no me querían ver nunca más. Valentina se burló de mí. Y ahora, porque resulta que mi esposo viene de una familia con recursos, ¿quieren volver a ser familia? Estás siendo dramática, dijo Valentina. Estoy siendo honesta, la corregí. Y aquí está mi honestidad. No los quiero en mi vida. No necesito su aprobación, su aceptación o su falso afecto. Construí mi propia familia, una que me ama sin condiciones. Vas a arrepentirte de esto, amenazó mi padre. Cuando necesites algo. No voy a necesitar nada de ustedes. Nunca más. Elena apareció entonces. Disculpen, pero estamos listos para la cena. Isabela, Mateo, los necesitan para el brindis. Los miré una última vez. Pueden quedarse para la cena si quieren, pero después les pediría que se fueran. Este día es sobre amor, sobre familia real. Y ustedes no califican. Me alejé del brazo de Mateo, dejándolos parados ahí. Vi cómo mi madre intentaba mantener la compostura. Cómo mi padre apretaba los puños. Cómo Valentina y Eduardo intercambiaban miradas confundidas. Durante la cena, los vi sentados en su mesa, claramente incómodos. Los demás invitados reían, bailaban, celebraban, pero mi familia solo observaba, como espectadores en una vida que ya no era parte de la suya. Cuando cortamos el pastel, mi padre se levantó y se fue. Mi madre lo siguió poco después. Valentina se quedó un poco más, probablemente esperando hablar con alguien importante para Eduardo. Pero cuando el personal de seguridad discretamente les indicó que el ferry estaba listo para llevarlos de vuelta, finalmente se fueron. Los vi alejarse desde la terraza. Elena se paró junto a mí. ¿Cómo te sientes? Liberada. Y lo estaba.
Por primera vez en mi vida, verdaderamente libre. Los primeros 3 meses de casados fueron los más felices de mi vida. Mateo y yo nos mudamos a un apartamento más grande, uno que elegimos juntos. No era una mansión, pero era nuestro. Yo seguía trabajando en la consultora, y Mateo continuaba con sus proyectos de vivienda social. Usábamos el dinero de su familia solo cuando era necesario, manteniendo nuestra independencia. No supe nada de mis padres durante ese tiempo. Valentina intentó contactarme un par de veces, pero bloqueé su número después del tercer mensaje preguntando si podía conseguirle descuentos en los resorts de Mateo. Entonces llegó la llamada de Elena una tarde de jueves. Su voz sonaba tensa. Isabela, necesito contarte algo. Tu padre llamó a Roberto esta mañana. ¿Qué quería? Está pidiendo una reunión. Dice que hay una emergencia familiar y que necesita hablar contigo urgentemente. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de emergencia? No dio detalles. Solo dijo que era crítico y que no podía contactarte directamente porque bloqueaste sus números. Por una buena razón. Lo sé, cariño. Solo quería que lo supieras. Roberto le dijo que transmitiría el mensaje, pero que la decisión era completamente tuya. Colgué y le conté a Mateo cuando llegó del trabajo. Su reacción fue inmediata. No tienes que hacer nada. Probablemente es otra manipulación. Lo sé, pero ¿y si realmente pasa algo malo? ¿Cómo qué? Tu madre está bien. Revisé las redes sociales de Valentina esta mañana cuando mencionaste esto. Publicó fotos de un brunch familiar hace 2 días. Todos lucían bien. Tenía razón. Decidí ignorarlo. Pero 2 días después, mi madre apareció en mi trabajo. La recepcionista me llamó. Isabela, hay una señora Lorena Santoro aquí. Dice que es tu madre y que es urgente. Bajé a la recepción, principalmente para evitar una escena. Mi madre estaba sentada en la sala de espera, con un vestido caro pero luciendo cansada. Había perdido peso. Tenía ojeras que el maquillaje no lograba cubrir completamente. Isabela, gracias por bajar. Tienes 5 minutos. Estoy en medio de una reunión. Es sobre la empresa. Estamos teniendo problemas financieros. Y eso me importa porque se mordió el labio. Tu padre hizo algunas inversiones malas. Perdimos varios contratos grandes. ¿Necesitamos capital o vamos a tener que vender propiedades? Todavía no escucho cómo esto es mi problema. Pensamos. Bueno, tu padre pensó que tal vez Mateo y su familia podrían estar interesados en invertir. O en una asociación. Sería beneficioso para ambos. Me reí. Realmente me reí. ¿Hablas en serio? ¿Me buscas después de meses para pedirme dinero? No es solo dinero, es una oportunidad de negocio legítima. No, la respuesta es no. Y si vuelves a aparecer en mi trabajo, llamaré a seguridad. Isabela, por favor, somos tu familia. Dejaron de ser mi familia cuando me echaron por no ser lo suficientemente buena para ustedes. Ahora que necesitan algo, ¿de repente soy familia otra vez? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento, casi me sentí mal. Casi. No sabes lo difícil que ha sido, dijo. Tu padre está desesperado. Valentina no deja de presionar porque Eduardo está pensando en terminar con ella si perdemos el estatus. Todo se está derrumbando. Entonces tal vez aprendan que las personas valen más que el dinero y el estatus. Algo que trataron de enseñarme de la manera más cruel posible. Me di vuelta para irme. ¡Tu padre está enfermo!, gritó. Me detuve. ¿Qué? Tiene problemas del corazón. El estrés está empeorando las cosas. Los doctores dicen que si no reduce la presión. Su voz se quebró. Me giré lentamente. ¿Y viniste a pedirme dinero? Si realmente estuviera enfermo, ¿no estarías con él en el hospital? ¿No habrías empezado con eso en lugar de hablar de negocios? Su silencio me dio la respuesta. Es otra manipulación. Pensaste que si jugabas la carta de la salud, me ablandaría, pero no va a funcionar. No es manipulación. Sí tiene problemas del corazón, pero también necesitamos ayuda financiera. Las 2 cosas son verdad. Entonces busquen ayuda en otro lado. Hay bancos, inversores, otras empresas. Pero no me usen a mí. Esta vez sí me fui. La escuché llorar detrás de mí, pero no me detuve. Cuando llegué a mi escritorio, mis manos temblaban. Le envié un mensaje a Mateo contándole todo. Su respuesta fue inmediata. ¿Quieres que vaya? Puedo salir ahora. No, estoy bien. Solo necesitaba contarte. Esa noche, Mateo y yo hablamos largo sobre la situación. Él insistió en que la decisión era completamente mía, que apoyaría lo que yo decidiera, pero también fue honesto. Tu madre tiene razón en una cosa. Si tu padre realmente está enfermo y pasa algo, vas a tener que vivir con esa decisión. Solo asegúrate de que puedas hacerlo. No dormí bien esa noche. Seguía viendo la cara de mi madre, el cansancio en sus ojos, pero también recordaba cómo me echaron, cómo se rieron de Mateo. Cómo me hicieron sentir que no valía nada sin su aprobación. A la mañana siguiente, llamé a mi primo Daniel, el único miembro de mi familia extendida con quien había mantenido contacto ocasional. Él trabajaba en finanzas y siempre había sido honesto conmigo. Daniel, necesito que me digas la verdad. ¿Qué tan mal están las cosas con la empresa de mi padre?
Hubo una pausa. Bastante mal. No es catastrófico todavía, pero si no consiguen capital pronto, van a tener que empezar a liquidar activos. Tu padre hizo algunas apuestas arriesgadas que no funcionaron. ¿Y su salud? Sí tiene problemas del corazón, nada inmediato o fatal. Pero el doctor le dijo que redujera el estrés. Y esto obviamente no está ayudando. ¿Hay otras opciones para ellos? ¿Bancos? ¿Inversores? Claro, pero tu padre es orgulloso. No quiere que otros sepan que está en problemas. Es más fácil pedirle a familia. Bueno, a ti ahora que estás casada con Mateo. No somos un banco, lo sé. Y entre tú y yo creo que tu padre debería enfrentar las consecuencias de sus decisiones, pero tu madre está atrapada en medio. Ella no tomó esas decisiones de negocios. Colgué sintiéndome peor. La situación era real. No era solo una manipulación completa, pero eso no cambiaba lo que me habían hecho. Esa tarde, Valentina apareció en mi apartamento. No sé cómo consiguió la dirección. Necesitamos hablar, dijo cuando abrí la puerta. No tenemos nada de qué hablar. Se trata de papá, y de mamá, y de toda la familia. Ya no es mi familia. Deja de ser tan dramática. Explotó. Sí, cometimos errores. Sí, no deberíamos haber juzgado a Mateo. Pero, ¿vas a dejar que todo se derrumbe por orgullo? ¿Por orgullo? Valentina, ustedes me echaron. Me dijeron que no valía nada sin el apellido Santoro. Y ahora que necesitan algo, ¿yo soy la dramática? Las cosas cambiaron. La gente cambia. ¿Ah, sí? ¿Cambiaste tú? Porque hasta donde sé, sigues con Eduardo solo porque tiene dinero. Y me bloqueaste de tus redes sociales después de la boda porque no soportabas ver mi vida feliz. Su cara se puso roja. No sabes nada de mi vida. Sé suficiente. Ahora vete antes de que llame a seguridad del edificio. Eduardo me va a dejar, dijo de repente, su voz quebrándose. Si papá pierde todo, si perdemos el estatus, él va a terminar conmigo. Dice que no se casa con alguien sin posición social. Por primera vez vi algo real en mi hermana. Miedo genuino. Entonces no es el hombre correcto para ti. Fácil decirlo cuando tú encontraste a alguien que te ama sin importar nada. No todos tenemos tanta suerte. No fue suerte, fue elección. Elegí a alguien honesto sobre alguien rico, algo que tú también podrías hacer. No puedo, susurró. No sé cómo ser nadie más que una Santoro. Y ahí estaba, el verdadero problema. Mi hermana había sido criada creyendo que su valor estaba en el apellido, en el dinero, en el estatus. Sin eso, no sabía quién era. No voy a darles dinero, dije finalmente. Pero te voy a dar un consejo. Encuentra quién eres sin el apellido, antes de que sea demasiado tarde. Cerré la puerta. La escuché llorar del otro lado por unos minutos antes de irse. Esa noche le conté todo a Mateo. Él me abrazó fuerte. Sea lo que sea que decidas, estoy contigo. No voy a ayudarlos financieramente, pero creo que necesito verlos una última vez. Necesito cerrar esto de una manera que pueda vivir con ella. Entonces hagámoslo. Juntos. Acordé reunirme con mis padres el sábado siguiente en un café neutral. No en su casa, ni en la mía. Mateo insistió en acompañarme. Llegamos 15 minutos temprano y elegimos una mesa cerca de la salida. Mis padres llegaron exactamente a tiempo. Mi padre se veía más viejo, más delgado. Mi madre tenía ese aire de cansancio que había notado en mi trabajo. Se sentaron frente a nosotros sin decir nada por un momento. Gracias por venir, dijo finalmente mi padre. Su voz carecía de esa autoridad que siempre había tenido. Dijeron que era importante. Lo es. Se aclaró la garganta. Tu madre te contó sobre nuestra situación financiera. Sí. Necesitamos ayuda, una inversión, un préstamo, cualquier cosa. Podemos ofrecer garantías, participación en la empresa. No, dije simplemente. Mi padre apretó la mandíbula. Ni siquiera vas a considerarlo. No hay nada que considerar. Ustedes tomaron malas decisiones de negocios. Esas son sus consecuencias. No mis problemas. Somos tu familia, intervino mi madre. ¿Ahora soy familia? Porque hace 8 meses, cuando me eché a la calle, dijeron que había dejado de ser su hija. Estábamos enojados, dijo mi padre. Dijimos cosas que no pensábamos. Las pensaban, y me quedaría con eso si no vinieran ahora pidiendo ayuda. Es conveniente que de repente me quieran de vuelta cuando tienen problemas. Mateo puso su mano sobre la mía en la mesa, un gesto de apoyo silencioso. Mira, mi padre cambió de táctica. Sé que cometimos errores, pero esto no es solo sobre nosotros. Es sobre los empleados de la empresa. Sobre tu hermana, sobre el legado familiar. ¿El legado familiar que destrozaron al echarme? ¡Ya basta con eso!, explotó. Cometimos un error, ¿está bien? ¿Eso es lo que quieres escuchar? Nos equivocamos contigo, nos equivocamos con Mateo, pero seguimos siendo tus padres. Ser padre es más que biología, dije.
Es apoyo, es amor incondicional, es estar ahí cuando tu hijo te necesita. Ustedes nunca fueron eso para mí. Mi madre empezó a llorar. Hicimos lo mejor que pudimos. No. Hicieron lo más fácil. Me criaron para ser una pieza de ajedrez en sus juegos sociales. Y cuando no jugué el papel que querían, me descartaron. ¿Y ahora nos vas a descartar tú?, preguntó mi padre, su voz temblando. No los estoy descartando. Estoy eligiendo no rescatarlos de las consecuencias de sus propias acciones. Hay una diferencia. Tu padre está enfermo, dijo mi madre desesperadamente. El estrés está matándolo. ¿Puedes vivir con eso? Puedo vivir sabiendo que me mantuve firme. Lo que no podría vivir es sabiendo que permití que me usaran otra vez. Mateo habló por primera vez. Con todo respeto, ustedes crearon esta situación. No solo la financiera, sino también la familiar. Isabela intentó presentarme correctamente. Ustedes decidieron juzgarme sin conocerme. Decidieron echarla por elegir su propia felicidad. Esas fueron sus decisiones. No necesito que un extraño me diga cómo criar a mi hija, espetó mi padre. Ya no es su hija según sus propias palabras, respondió Mateo calmadamente. Es mi esposa, y no voy a dejar que la manipulen. Mi padre se levantó bruscamente. Esto fue un error. Sabía que no tenía sentido venir. ¡Ernesto! Mi madre lo agarró del brazo. ¡Por favor! No, Lorena. No voy a mendigar a mi propia hija. Si quiere ver cómo perdemos todo, que lo vea. Cuando Eduardo deje a Valentina, cuando tengamos que vender la casa, cuando nuestro nombre no signifique nada, ella va a tener que vivir sabiendo que pudo haberlo evitado. Viviré perfectamente bien con eso, dije levantándome también. Porque ustedes tuvieron la oportunidad de evitar todo esto hace 8 meses. Pudieron haberme aceptado, haberle dado una oportunidad a Mateo, haber sido una familia de verdad, pero eligieron el orgullo y el estatus. Ahora yo elijo mi paz. Mi padre me miró con una mezcla de rabia y algo que casi parecía dolor. Eres igual de orgullosa que yo. La diferencia es que mi orgullo está basado en mis principios, no en mi cuenta bancaria. Se fue sin decir más. Mi madre se quedó un momento más, limpiándose las lágrimas. Isabela, por favor, solo piénsalo. Ya lo pensé. Mi respuesta es no. ¿Y si te dijera que lo siento? ¿Que realmente lamento cómo te tratamos? Te preguntaría por qué te tomó 8 meses y una crisis financiera decirlo. Se quedó callada. No tenía respuesta para eso. Pueden vender propiedades, pueden pedir préstamos bancarios, pueden buscar inversores reales, dije más suave. Tienen opciones, solo que ninguna de ellas es fácil. O les permite mantener todo el control. Y eso es lo que realmente les molesta. Tu padre va a perder todo por lo que trabajó. Tal vez eso sea lo mejor. Tal vez sin todo ese dinero y estatus, puedan descubrir quiénes son realmente, como yo tuve que hacerlo. Mi madre tomó su bolso y se levantó lentamente. Espero que algún día entiendas lo difícil que es ser padre. Lo fácil que es cometer errores. Cuando sea madre, dije, voy a asegurarme de que mis hijos sepan que los amo sin condiciones, que nunca tendrán que elegir entre mi amor y su felicidad. Eso es lo que aprendí de esto. Se fue sin decir más. Mateo y yo nos quedamos sentados en silencio por un momento. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, realmente lo estoy. ¿Sin arrepentimientos? Ninguno. Esa noche Valentina me envió un mensaje largo. Hablaba sobre cómo Eduardo había terminado con ella, cómo todo se estaba cayendo a pedazos, cómo yo era egoísta por no ayudar. Terminaba diciendo que nunca me perdonaría. Le respondí una sola vez. No necesito tu perdón. Necesito que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Ojalá algún día lo veas. Me bloqueó inmediatamente. Los siguientes meses fueron interesantes. A través de Daniel, me enteré de que mis padres efectivamente tuvieron que vender varias propiedades. La empresa se redujo considerablemente. No perdieron todo, pero su estilo de vida cambió drásticamente. Se mudaron a una casa más pequeña. Mi padre tuvo que aceptar socios que no quería. Mi madre tuvo que dejar varios de sus clubes sociales porque ya no podían pagar las cuotas. Valentina, sin Eduardo, tuvo que conseguir trabajo real por primera vez en su vida. Daniel me contó que estaba trabajando en marketing para una empresa pequeña. No le iba mal, pero era un cambio enorme de su vida anterior. Parte de mí se preguntaba si había sido demasiado dura, si debía haber ayudado aunque fuera un poco. Pero cada vez que tenía esa duda, recordaba la noche que me echaron. La forma en que me hicieron sentir que no valía nada. Y sabía que había tomado la decisión correcta. Mateo nunca cuestionó mi decisión. Elena y Roberto tampoco. De hecho, Roberto me dijo una tarde durante un almuerzo familiar: rescatar a las personas de las consecuencias de sus acciones no les enseña nada. Solo les enseña que pueden seguir cometiendo los mismos errores. Tenía razón. 2 meses después, recibí una carta. Era de mi madre. Escrita a mano, no en computadora. La carta era larga, y por primera vez, honesta.
Hablaba sobre cómo se había dado cuenta de que habían criado a sus hijas con valores equivocados. Sobre cómo ver a Valentina luchar en el mundo real le había abierto los ojos. Sobre cómo mi padre había tenido que hacer terapia después de un susto de salud. Terminaba diciendo, no te pido que nos perdones, no te pido que vuelvas, solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que trataste de decirnos. Y que aunque llegó tarde, estoy orgullosa de ti. De la mujer que te convertiste a pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Leí esa carta 3 veces. Lloré en la tercera, no porque me hiciera querer volver con ellos, sino porque confirmó que había hecho lo correcto. A veces el amor más duro es el que permite que las personas enfrenten sus errores. No respondí la carta. Todavía no estaba lista. Tal vez algún día lo estaría. Pero por ahora, estaba enfocada en mi propia vida, en mi propio futuro. Un año después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Mateo y yo habíamos hablado sobre tener hijos, pero no esperábamos que pasara tan pronto. Cuando le mostré la prueba positiva, su reacción fue inmediata. Me levantó del suelo y giró conmigo en la sala, riendo como niño. «Vamos a ser padres», seguía repitiendo, como si no pudiera creerlo. Elena y Roberto se emocionaron tanto como nosotros. Sofía inmediatamente empezó a planear el baby shower. Era exactamente la reacción que necesitaba. Amor incondicional, sin preguntas ni condiciones. Pero había algo que me molestaba. Cada vez que pensaba en el bebé, pensaba en mi madre. En cómo nunca conocería a su nieto. En cómo mi hijo crecería sin esa parte de su familia. ¿Crees que debería decirles? Le pregunté a Mateo una noche mientras estábamos acostados. ¿A tus padres? Sí, no tienen que estar en nuestra vida, pero ¿es justo que no sepan que van a ser abuelos? Mateo me acarició el cabello. No hay respuesta correcta o incorrecta, solo lo que tú sientas que es correcto. Decidí escribirle a mi madre. Un email simple. Estoy embarazada. Pensé que deberías saberlo. No es una invitación a volver a mi vida, solo información. Su respuesta llegó en menos de 1 hora. Felicidades. Gracias por decirme. Si alguna vez quieres hablar, estaré aquí. No respondí, pero guardé el email. Los meses del embarazo pasaron rápido. Trabajé hasta el 7º mes antes de tomar licencia. Mateo se volvió aún más protector, insistiendo en acompañarme a cada cita médica. Elena me ayudó a preparar el cuarto del bebé. Todo era perfecto. Hasta que a las 38 semanas, mientras compraba en el supermercado, me topé con Valentina. Se veía diferente. Menos maquillaje, ropa más simple, pero de buen gusto. Tenía el cabello más corto. Cuando me vio, se detuvo en seco. «Isabela, Valentina». Nos quedamos ahí paradas, con nuestros carritos entre nosotras como barreras. «¿Estás embarazada?», dijo mirando mi vientre. «Sí». «¿Cuándo sales de cuentas?» «En 2 semanas», asintió. Hubo un silencio incómodo. Luego, «¿Te ves bien? Feliz?» «Lo estoy». «Yo también estoy mejor», dijo, aunque no le había preguntado. «Conseguí un ascenso en el trabajo. Estoy saliendo con alguien nuevo, un profesor de secundaria. Mamá casi tuvo un ataque cuando se lo presenté. No pude evitar una pequeña sonrisa. ¿Y cómo va eso?» «Mejor de lo que esperaba. Es diferente. No tiene dinero, no tiene conexiones, pero me hace reír. Y no me trata como un trofeo. Me alegro por ti». «¿De verdad?» «Sí, nadie merece estar con alguien como Eduardo». Valentina bajó la mirada. «Tenías razón. Sobre todo, yo era horrible contigo. Estaba celosa de tu valentía para irte. Yo no podía imaginarme siendo nadie sin el apellido Santoro. Pero resulta que soy mejor persona sin él. No es el apellido lo que te hacía mala persona. Era cómo lo usabas. Lo sé ahora». Respiró hondo. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero mamá pregunta por ti todos los días. Y papá, aunque nunca lo admitirá, también. Perdieron mucho, pero creo que perder a ti fue lo que realmente les dolió. Tuvieron 1 año para buscarnos. Lo sé. Tienen miedo de que los rechaces otra vez, y probablemente lo harías. Pero pensé que deberías saber que cambiaron. No completamente. Siguen siendo ellos, pero están tratando de ser mejores». No dije nada. Valentina empezó a empujar su carrito. «Felicidades por el bebé, de verdad». «Valentina», la llamé antes de que se fuera. «¿Eres feliz ahora? ¿Realmente?» Sonrió, y era genuino. «Estoy llegando ahí. Por primera vez, siento que tengo control sobre mi vida. Así que gracias, supongo, por no rescatarnos. No lo sabía entonces, pero lo necesitábamos». Se fue. Me quedé parada ahí, procesando la conversación. Mi hermana había crecido, había cambiado.
Y parte de eso fue porque yo no cedí. Esa noche le conté a Mateo sobre el encuentro. Él escuchó sin interrumpir. ¿Qué quieres hacer?, preguntó cuando terminé. No lo sé. Parte de mí quiere creer que realmente cambiaron. Pero otra parte tiene miedo de que sea otra manipulación. ¿Y si hacemos esto? Después de que nazca el bebé, después de que nos hayamos ajustado a ser padres, ¿evaluamos la situación? No tienes que tomar una decisión ahora. Tenía sentido. Así que esperamos. 2 semanas después, nuestra hija nació. Se llamó Emma, y era perfecta. Tenía los ojos de Mateo y mi nariz. Elena lloró cuando la cargó por primera vez. Roberto tomó 1000 fotos. Sofía ya estaba planeando su futuro como la tía favorita. 3 días después del parto, mientras estaba en el hospital, una enfermera entró con un arreglo floral enorme. Acaba de llegar esto para usted. La tarjeta decía: felicidades por tu hermosa hija. Con amor, mamá y papá. PD. No esperamos nada. Solo queríamos que supieras que estamos pensando en ti. Le mostré la tarjeta a Mateo. ¿Qué sientes? No estoy segura, pero creo que tal vez, en algún momento, podría darles una oportunidad. No de volver a ser lo que éramos, porque eso nunca existió realmente, pero tal vez algo nuevo. ¿Cuándo? Cuando esté lista. Cuando sepa que puedo hacerlo sin ponerme en riesgo a mí o a Emma. Pasaron 6 meses. En ese tiempo mi madre me enviaba un mensaje cada 2 semanas. Nunca preguntaba por vernos, nunca pedía nada. Solo decía cosas como: espero que estés bien, o pensando en ti. Valentina y yo empezamos a hablar ocasionalmente, almuerzos cada mes o 2. Nunca hablábamos de nuestros padres a menos que yo sacara el tema. Me contó cómo papá había vendido la empresa finalmente, quedándose solo con una participación minoritaria. Cómo él y mamá se habían mudado a un condominio. Cómo estaban yendo a terapia de pareja. Finalmente, cuando Emma tenía 8 meses, decidí que estaba lista. Le escribí a mi madre: ¿quieres conocer a tu nieta? Su respuesta fue inmediata. ¿Cuándo? Acordamos encontrarnos en un parque neutral. Mateo vino conmigo, obviamente. Mis padres llegaron puntuales. Se veían más viejos, más simples. Papá tenía canas que antes teñía. Mamá usaba menos joyas. Cuando vieron a Emma en su carriola, algo en sus rostros se quebró. Mi madre empezó a llorar silenciosamente. «Es hermosa», susurró. «¿Puedo?», preguntó mi padre señalando la carriola. Asentí. Él se agachó, mirando a Emma con una expresión que nunca le había visto. Ternura pura. «Se parece a ti cuando eras bebé», me dijo. Nos sentamos en una banca. Hubo un silencio largo antes de que mi padre hablara. «No espero que nos perdones. No espero que volvamos a ser una familia como antes. Pero quiero que sepas que estos últimos 2 años me enseñaron más sobre mí mismo que los 60 anteriores». «¿Cómo qué?», pregunté. «Que soy un idiota, que confundí éxito con valor, que lastimé a las personas que más amo por mantener una imagen que al final no significaba nada». Mi madre agregó: «Perderte fue la peor consecuencia de nuestro orgullo, no el dinero, no el estatus. Fue saber que te alejamos cuando lo único que hacías era buscar tu felicidad». «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué tardaron tanto en buscarme?». «Porque necesitábamos cambiar de verdad», dijo mi padre. «No solo decir las palabras correctas para recuperarte. Necesitábamos convertirnos en personas que merecieran estar en tu vida. No sé si lo logramos, pero al menos lo intentamos». Miré a Mateo. Él me dio un apretón de mano. Apoyo silencioso. «No voy a mentir», dije. «Lo que hicieron me destrozó. Me hizo dudar de mí misma, de mi valor. Pero también me obligó a crecer, a encontrar mi propia fuerza». «Lo sabemos», dijo mi madre. «Y estamos orgullosos de la mujer que eres. Aunque no tuvimos nada que ver con eso. Pueden conocer a Emma», dije finalmente. «Pero con condiciones. Nada de críticas sobre cómo la criamos. Nada de intentar comprar su amor con regalos caros. Y si en cualquier momento siento que están volviendo a sus viejos patrones, se acabó. Sin segundas oportunidades». «Entendido», dijo mi padre inmediatamente. «¿Y Valentina?», preguntó mi madre. «Valentina y yo estamos reconstruyendo nuestra relación. Lentamente. Pero ella hizo el trabajo de cambiar sin esperar nada de mí. Eso cuenta». Pasamos 1 hora en el parque. Mis padres cargaron a Emma, le cantaron, le hablaron. Era extraño verlos así, más humanos, más reales. Cuando nos despedimos, mi madre me abrazó. «Gracias por darnos esta oportunidad. No la desperdicien», dije simplemente. En el camino a casa, Mateo me preguntó cómo me sentía. Rara, pero bien. Creo que hice lo correcto. ¿Sin arrepentimientos? Ninguno. Les tomó 2 años, pero finalmente entendieron. Y si no hubieran cambiado realmente, no les habría dado esta oportunidad.
Emma hizo un ruidito desde su silla del auto. Me giré para verla. Estaba despierta, mirándome con esos ojos enormes. Vas a crecer rodeada de amor, le dije. Amor real, incondicional. Ese es mi regalo para ti. Mateo tomó mi mano mientras conducía. Lo hiciste bien. Con todo. Mantuviste tus límites. No dejaste que te manipularan, y aún así encontraste espacio para el perdón cuando fue genuino. Aprendí de los mejores, dije pensando en Elena y Roberto, en cómo me aceptaron sin preguntas, en cómo me enseñaron que la familia verdadera se construye con acciones, no con sangre. Meses después, mis padres seguían apareciendo. No todo el tiempo, pero consistentemente. Traían comida casera, no regalos caros. Preguntaban cómo podían ayudar, no cómo controlar. Mi padre incluso se disculpó con Mateo directamente, algo que sé que le costó su orgullo. Valentina se volvió una tía presente. Su novio, Mario, resultó ser genuinamente buena persona. Verla feliz de verdad, no solo aparentando, era gratificante. La vida no era perfecta, todavía había momentos tensos, todavía había cosas del pasado que dolían, pero estábamos avanzando. Una tarde, mientras Emma jugaba en el piso con sus juguetes y Mateo preparaba la cena, miré alrededor de nuestro apartamento. No era una mansión. No teníamos personal de servicio. Pero teníamos algo mejor. Teníamos amor real, respeto genuino, y una familia que elegimos, no una que nos impusieron. Mis padres habían dicho que no me mezclara con pobres, pero resultó que la verdadera pobreza no era falta de dinero. Era falta de amor, de principios, de humanidad. Y yo era la persona más rica del mundo.